¿Cuánto quieren escuchar la palabra ya? ¿Cuánto queremos escuchar la palabra ya? Santo, pastora. Ay, Dios, pase por aquí usted, pastora. Aleluya. Aleluya. María Morales, venga a orar. Venga a orar. María Morales va a orar. Aleluya. Dios te bendiga. Señor Padre amado, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, te presento a la pastora, mi Dios, que ahora va a dar la palabra, Señor. Te pido, mi Dios, Padre amado, que tú la llenes, Señor, Padre, Señor, de lo que tú tengas, Señor, para nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, la arrope, Padre, Señor. Mira, mi Dios, Señor, que esa palabra, Señor, haga efecto en nosotros, mi Dios, Padre. Que todo lo que tú tengas para nosotros, Señor, los pongamos en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias por ella, Señor. Úsala grandemente, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Dale fuerte el aplauso al Rey. Aleluya. Más fuerte el aplauso para Cristo. Bendecimos el nombre del Señor y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder exponer la palabra del Señor. Cuando venimos a darle al Señor, ¿verdad? Le dimos adoración. Y cuando damos la palabra es el Señor que está dándonos a nosotros. Amén. Porque Dios no se queda con nada. Le traemos adoración, le traemos alabanza y el Señor trae su palabra para que quede en nuestros corazones y para que vayamos creciendo cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, los que nos miran a través de las redes sociales. Nuestro apóstol, nuestra pastora Raquel también les saludamos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Seguimos orando por ellos. Amén. ¿Cuántos siguen orando por el apóstol y por la pastora? Amén. Tenemos que estar orando unos por otros, porque déjeme decirle que yo sé que Él ora constantemente por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana el Señor, ¿verdad? O bueno, casi tarde, van a ser las 12, ha puesto una palabra en mi corazón para cada uno de nosotros. Como siempre, ¿verdad? Sabemos que el que está predicando la recibe en su espíritu. Y luego el Señor, ¿verdad?, va ministrando a nuestra vida primeramente y nos va mostrando muchas cosas a través, ¿verdad?, de la semana, a través de los días que estamos con la palabra de Dios abierta ahí, mirando y pidiéndole al Señor, ¿qué quieres tú darle a tu pueblo? Porque ustedes son el pueblo de Dios y Él tiene pastos para ustedes, amén, y para mí también, gloria al nombre del Señor. El tema de esta hora es, y espero que nadie se duerma, conociendo las artimañas del enemigo. Yo espero que nadie se duerma, porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos saber claramente cuáles son esas artimañas del enemigo para que nosotros podamos, como dice la palabra del Señor, estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. Y yo no tengo temor de mencionar la palabra diablo, porque Jesús no tuvo temor. Él es Dios, Jesús es Dios, y Él no tuvo temor de decir y explicar que el diablo anda como león rugiente. Y también, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Él es el ladrón. Él es el ladrón que vino a hacer todas esas cosas. Y yo escucho muchas veces personas que dicen, ay, pero el diablo no se debe de mencionar del altar. ¿Y de dónde lo vamos a mencionar? Si nosotros somos que tenemos que estar bien apercibidos de quién es. Eso es lo que Él quiere, que no se mencione, para que usted no sepa cómo usted va, ¿verdad?, a manejar cuando Él le lance sus dardos a usted. Tenemos que conocer las artimañas del enemigo para poder estar firme, como dice la palabra del Señor. No podemos sentarnos en los laureles, porque Él ni siquiera quiere que crean que Él existe. Mire qué cosa. En el mundo usted habla de eso y dice, no, eso no existe, eso no es verdad. Pues eso es lo que el diablo quiere. Es una de las artimañas del enemigo. Hacerle pensar a la persona que Él no existe, para tenerlo cautivado, para tenerlo, ¿verdad?, enjaulado. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano hijo de Dios tiene que tener claro en su mente y en su corazón esta cosa: que nosotros
estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted tiene que tener eso bien claro. Voy a empezar por ahí, ¿verdad? Según el Espíritu me vaya dirigiendo. Tenemos que entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, cuando ya Él estaba orando por sus discípulos. Él estaba básicamente dando esa oración y me imagino a los discípulos allí escuchando al Señor orar y decir: Señor, mira, lo que tú me diste, ninguno se perdió sino el hijo de perdición. Pero estos que quedan acá, guárdalos del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así como yo tampoco soy del mundo, le dijo el Señor en esa oración, ¿verdad? Ahí en San Juan capítulo 17, verso 15 en adelante. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por ellos, por los discípulos que estaban ahí, dijo. No ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, diga uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El que no tiene esta convicción clara en su mente y en su corazón, hermano, va a vivir una vida vacía, tratando de llenar con todo lo del mundo, con todo lo que el mundo ofrece. Va a querer llenar su corazón si tú no entiendes que tú no eres del mundo. Una de las cosas que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que entender es eso, claramente, que nosotros no somos del mundo, aunque estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero dar unas definiciones para que entendamos claramente qué es lo que es el mundo. Porque nos podemos confundir muchas veces leyendo un versículo y leyendo otro y decimos: pero ven acá, pero ¿qué está pasando aquí? El mundo es esto, pero el Señor ama al mundo. Right? Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces tenemos que entender qué es la palabra mundo para poder comprender y aplicar correctamente la palabra del Señor. Voy a definir primero la palabra artimaña, porque las artimañas del enemigo, conociendo las artimañas del enemigo. ¿Me comieron la palabra conociendo en el tema? Conociendo las artimañas del enemigo. O no sé si fue que se lo di sin esa parte, pero creo que me parece que lo puse. Artimaña es una táctica o técnica para engañar a alguien. Es una trampa. Y la palabra del Señor nos enseña, si nosotros la estudiamos y la escudriñamos, que el enemigo pone trampas, artimañas, pone trampa para hacer caer a los hijos de Dios. La palabra mundo significa, el significado de mundo, el cosmos, el universo, la creación. ¿Usted cree que Dios ama su creación? Claro que sí. Por eso es que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no está hablando del mundo en el sentido, ¿verdad?, de las cosas vanas, de los deseos, de las pasiones y todas esas cosas, que es también relacionado con la palabra mundo. Por eso a veces la persona dice: ese cristiano es mundano. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que hace el mundo. Que hace el mundo, en este caso, es el sistema. Amén. El mundo es un sistema. Se ha creado, ¿verdad?, un sistema de cosas allá afuera. Si usted va afuera, usted se va a dar cuenta que todo es un sistema. Todo es un sistema. Todo está para atrapar a cierto grupo de personas aquí y atrapar a cierto grupo de personas allá. Todo está hecho de esa forma porque el enemigo, ¿verdad?, ha querido cambiar verdaderamente lo que es el mundo conforme a como Dios lo estableció. Dios ama al mundo, pero también tenemos que tener claro estas cosas porque vemos versículos que dice: no amen al mundo ni las cosas del mundo. Pero Dios ama al mundo. Entonces, por eso, tenemos que saber esa diferencia. ¿A qué se refiere cuando dice mundo? Es el cosmos. El cosmos es todo lo que Dios creó. Todo eso que Dios creó
Él ama su creación. Las almas son de Él. La palabra dice que el mundo y su plenitud es de Él. Entonces Él lo ama y por eso envió a su Hijo para redimir el mundo que Él ama, redimir la humanidad. Pero qué cosa, ¿verdad? Algunas personas aceptan el mensaje del evangelio y otras no. Y por eso es que nosotros vamos viendo que en este mundo hay dos familias, dice la palabra del Señor. El Señor le decía a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y uno dice, wow. Él le decía hijo del diablo a ellos. Porque solamente hay dos cosas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere escuchar eso. Y esa es una artimaña del enemigo. Él no quiere que tú sepas que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. En el mundo quieren decir como que todos somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Usted lo ha escuchado? Cuando usted le trata de decir a una persona, no todos somos hijos de Dios. Sí, nosotros somos todos. No, todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios solamente aquel que tiene a Cristo Jesús, la semilla incorruptible adentro. Ese es el hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? La cizaña. Y yo he tenido una lucha con este mensaje, porque es que yo he escuchado tantos mensajes del trigo y la cizaña, que yo, incluso en una, no sé si te acuerdas, Magali, estábamos una vez, cuando tú estabas aquí, en aquel tiempo, estábamos hablando de eso, del trigo y la cizaña, y yo decía, yo no concibo en mi mente, yo no concibo que en la iglesia haya cizaña. Yo no lo concibo. Y yo peleaba, ¿verdad? Yo decía, no, Señor, pero es que no puede haber cizaña. Porque lo que pasa es que la persona no sabe diferenciar qué es la iglesia y qué es el templo. En el templo entra cizaña, pero en la iglesia no. La iglesia es el cuerpo de Cristo y ahí no puede haber cizaña. Ve, ahora mismo ustedes están callados porque están tratando de diferenciar qué es iglesia y qué es templo. El templo es esta pared. La iglesia es aquella que fue redimida y comprada con la sangre de Cristo, que eres tú y yo. Entonces, nosotros no podemos ser cizaña, nosotros tenemos que ser trigo. Pero como digo, puede entrar cizaña al templo. ¿Me entendió? ¿Me di a entender? Puede entrar cizaña al templo. Puede entrar personas, ¿verdad?, que vienen con asignado por el enemigo para dañar la obra del Señor. Pero Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Y el Señor va revelando las cosas. Él va revelando las cosas. Hay un sistema diseñado por el enemigo para dañar la semilla que Dios plantó en el mundo. Mire qué cosa. Dios plantó una semilla en el mundo. Dios te plantó a ti, aquí en el mundo. Estamos en el mundo, por eso dice, están en el mundo pero no son de ahí. Pero lo tengo que plantar ahí. Vamos a ir a esta parábola de la cizaña y el trigo. Porque me encanta esta parábola porque Jesucristo dio la explicación. Yo leo parábolas que todavía no la entiendo. O usted la lee y usted la entiende todo. Tiene toda la revelación de las parábolas. Porque algunas parábolas el Señor se la explicaba y otras lo dejaba así. Pero Jesús no se le explicaba a cualquier persona. Jesús le explicaba las parábolas a la gente que tiene hambre de la palabra. Le revela los secretos del reino a la gente que tiene hambre. Cuando usted tiene hambre de la palabra, al Señor, usted va y ora y usted le pide al Señor, Padre, enséñame qué es esto. Y a veces te puede costar hasta años para tú entenderlo. En el momento que Dios te lo quiere revelar, Él te lo va a revelar. Antes de irnos ahí, ese es Mateo capítulo 13. Quiero que sepa que el enemigo tiene un sistema para impedir que la palabra de Dios se expanda. Lo que el enemigo quiere hacer, las artimañas del enemigo, y por eso hay que conocerla, es que él quiere impedir que las personas crean en el evangelio de Cristo, a como dé lugar.
También quiere impedir que las personas vivan para Dios. Impedir que el reino de Dios se establezca en la tierra. Él quiere impedir que tú y yo no crezcamos fuerte y no demos frutos. Mire, todo lo que el enemigo quiere impedir en nosotros. Y si nosotros se lo dejamos, lo va a lograr. Porque Él está ahí. La cizaña y el trigo están juntos, plantados, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la semilla que nosotros tenemos adentro. La incorruptible semilla de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Amén. Él quiere impedir que tú y yo crezcamos fuertes, impedir que tú llegues a la meta final. Y si te dejas, te troncha el camino, hermano. Muchas personas hoy vinieron y no querían estar aquí. ¿Cómo usted sabe eso, pastora? Bueno, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. A veces venimos a remorque. El remorque es como obligado. A veces los jóvenes vienen obligados. Quieren seguir durmiendo. Pero nosotros tenemos que estar despiertos. Por estar durmiendo, ¿verdad? Es que muchas veces el enemigo viene y hace cosas y hace estragos con nosotros porque estamos dormidos. No querramos dormir tanto, más bien velemos, como dice la palabra. Seamos sobrios, despertemos a la realidad que estamos viviendo en este tiempo. ¿Está mejor el tiempo ahora que antes? Las cosas van de mal en peor, pero nosotros estamos aquí plantados en esta tierra. Para poder mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, nosotros necesitamos saber y entender qué dice la Biblia sobre cómo opera el enemigo en este mundo donde nos encontramos juntos, buenos y malos. Hay gente buena y hay gente mala. Hay hijos de Dios, hay hijos de Satanás. Hay cosas que el enemigo no quiere que tú sepas. Pero sin embargo, Dios nos las dejó en la palabra para que nosotros como hijos de Él vayamos a la palabra y entendamos todas las cosas, hermanos. El diablo no quiere que tú te enteres que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él no quiere que tú te enteres de eso. Sin embargo, la palabra lo dice, pero a nosotros se nos olvida. Cuando vienen situaciones a nuestra vida, nos olvidamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él quiere hacerse como el mayor. Él quiere hacerse como el más fuerte. Pero Él no es el más fuerte. Hay uno que es grande, grandísimo y altísimo. Se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. El Todopoderoso. Satanás no quiere que tú sepas que Dios te ha dado la salida a toda tentación que Él te pone, que el enemigo te pone. Él no quiere que tú sepas eso. Para que cuando venga la tentación, tú creas que no hay salida. Y hay salida para toda tentación. El diablo no quiere que tú sepas eso. Pero hoy el Señor nos está recordando, porque muchos se la saben. Muchos se saben la palabra. Pero en el momento, como que se hacen los chivos locos. Chivos locos en mi país es como que no ve nada. No. Chivo loco como que está viendo, pero me hago el chivo loco, no vi nada. I did not see anything. Satanás no quiere que tú sepas que cuando tú te sometes a Dios, tú lo puedes resistir al diablo. Tú lo puedes resistir cuando tú estás sometido a Dios. Pero Él no quiere que tú sepas eso. Él quiere que tú sigas, ¿verdad? Acariciando la obra del diablo en tu vida. Y déjame decirte que esta cosa es seria. El Señor ya viene pronto. Por eso Él manda estos mensajes, para que los que están flojos se afirmen, para que los que están flojos digan, ven acá, ¿y qué me está pasando a mí? ¿Yo soy cristiana, hija de Dios, o yo soy de hija del diablo, o hijo del diablo? Y nadie quiere escuchar eso. Ay, pastora, ¿qué usted está diciendo? Bueno, ¿no vamos a ir a la palabra? Porque la palabra es la que nos afirma. Y el deseo mío es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es mi deseo como pastora, que nadie se pierda. Ni los que están aquí sentados, que no se pierda ninguno.
Que no se pierda por decir, oh, la pastora nunca predicó de eso, o no dijeron nunca nada de eso, yo no sabía nada. No, no, no. Aquí vamos a hablar la palabra para que tú no te pierdas, para que el enemigo no gane ventaja sobre tu vida. Amén. Él no quiere que tú sepas que Él es el acusador de tus hermanos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12:9 en adelante, que Él fue lanzado y que ya no estaba más aquel que acusaba a los hermanos día y noche, acusándote. Mira lo que está haciendo, mira esto, mira lo otro. Él acusando, ¿verdad? El acusador de nuestro hermano. Nosotros no podemos ser parte de eso, porque nosotros no estamos para acusar a nadie. Esa es obra del enemigo. Eso es artimañas del diablo, la acusación. Él no quiere que tú sepas que nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. Quiere que tú te sientas siempre como que tú eres el perdedor. Pero no, hermanos, ya Cristo ganó. Esta guerra está ganada. Usted lo que tiene que esforzarse para que cuando le llegue en batalla usted sepa las tácticas que Dios le ha dado y la autoridad que Dios le ha dado en el nombre de Jesús para vencer las artimañas del diablo. Él no quiere que tú sepas que tenemos potestad sobre toda fuerza del enemigo, toda, no alguna. Lucas 10:19 dice que sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo lo que el enemigo te quiera lanzar con fuerza, nosotros tenemos potestad y autoridad en el nombre de Jesús para detener eso. Es parte de lo que Dios nos dejó a nosotros como hijos de Él que somos, hijos de Dios. Él no quiere que tú sepas que Él te libró, que ya Dios te libró de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13-14. Y que Dios ya te trasladó a ti del mundo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, al reino de Dios. Estamos en el reino de Dios, pero el enemigo quiere que tú pienses que tú estás todavía en la banda de él, de allá, de oscuridad y de todas esas cosas. Otra cosa que él no quiere que tú te recuerdes es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Él no quiere que tú te acuerdes de eso. Y él no quiere que usted se acuerde o que usted sepa que hay condiciones para estas cosas. El diablo no quiere que tú sepas que hay condiciones porque él quiere que tú vivas la vida loca, así como sea. Pero Dios puso condiciones en su palabra. Por eso él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque la cizaña y el trigo se parecen mucho. Los hijos de Dios, siendo el trigo, viene el enemigo a plantar la cizaña ahí mismo donde está el mismo campo. Y el campo, la Biblia dice que es el mundo, no es la iglesia. Amén, iglesia. ¿Entendemos eso? Es importante que entendamos eso, que el campo que habla la palabra de Dios es el mundo, no la iglesia de Cristo. Amén. Vámonos allí a esa parábola. En el nombre de Jesús. Vamos a empezar a predicar. Y a su nombre. Ahí estamos en Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Viendo entonces los siervos del padre de familia, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Repita eso: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no
No sea que arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente uno y los otros hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Va a haber 2 cosechas para el tiempo final. Esta parábola es una parábola escatológica, hablando del momento, pero también hablando del futuro. Es claro lo que el Señor nos está diciendo aquí, porque Él mismo nos dio la interpretación de ella. Y nosotros no tenemos que buscarle otra interpretación, sino la que ya Cristo le dejó. Y el Señor es claro y le explicó esto, no a aquella multitud que estaba escuchándolo, porque hay 8 parábolas allí, una detrás de otra, ¿verdad? En Mateos 13 hay 8 parábolas. Y esas parábolas, el Señor, en la primera, en una de ellas que es la del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y una cayó en esto, ¿verdad? Ya no sabemos esa parábola, es muy conocida. Y cuando el Señor dijo esa parábola, rápido dio la interpretación sin que los discípulos le preguntaran. Queriendo decir, hermano, que muchas veces el Señor te deja como un gusto de la palabra para que tú sigas queriendo escudriñar aún más. Porque luego dice otras parábolas, pero no le da la interpretación. Pero a esta del trigo y la cizaña, vemos a los discípulos con hambre de saber más. Porque cuando Dios te ilumina y te revela la palabra, tú vas a querer más. Eso es parte del crecimiento del cristiano. Si no está pasando eso en ti, tú tienes que orarle al Señor y decirle, Señor, ponme paladar para tu palabra. Que yo ame tu palabra, que me guste tu palabra, Señor. Y usted verá que el Señor se lo va a ir dando. En esta ocasión, cuando viene con esta parábola, el Señor, ya se va todo el mundo, se van a su casa y los discípulos que tienen ahora hambre de conocer aún más, le dicen, dinos de esa parábola de la cizaña y el campo. Y el Señor le empieza a dar la interpretación, amén, que lo vemos más adelante en el verso 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Por qué no dijeron del trigo y la cizaña? Porque él habló del trigo, pero ellos querían saber quién era la cizaña. Ellos sabían que ellos eran trigo. Como tú tienes que saber que tú eres trigo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu no te está dando testimonio, tú tienes que revisarte para ver si tú eres trigo. Es importante. Tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios. Si todavía tú estás, ¿seré o no seré? Ve a la presencia de Dios y conviértete. Conviértete. Amén. Dile al Señor que tú quieres ser trigo. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no es la iglesia. No somos la iglesia. Amén. Dice, los hijos, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? Oh, la mitad de la iglesia no dijo amén. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? Amén. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Solamente él se decía ese título. Usted lo va a buscar en la Biblia. El título que él se daba, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Y la mayoría de las veces que usted lo ve en la palabra Hijo del Hombre es que era él mismo que estaba hablando, de él mismo. Amén. Entonces dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo
y los que hacen iniquidad. Esa es la cizaña. Y lo echarán en el horno de fuego para los que no creen en el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Para oír, oiga. Oiga, oiga, abra su oído espiritual. Abra su oído espiritual. Es muy importante que nosotros entendamos que el Señor a ellos le hablaba en parábola porque era parte de la profecía, ¿verdad? En Isaías dice que le iba a hablar en parábolas y se estaba cumpliendo aquí el Señor hablándole en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia narrada, ¿verdad? Que tiene que ver, está comparando una cosa de la realidad con algo espiritual. Por eso muchos de ellos no podían entender, porque yo me imagino que los que estaban allí y no entendieron, se fueron con la idea nada más de, ok, fueron a sembrar trigo y cizaña, ok, ya. Y ya de ahí no pasaron. Entendieron algo, porque dice que en el tiempo de ese tiempo que se sembraba trigo, los vecinos muchas veces le hacían maldades. Si usted tenía una riña, eso lo estudié en la historia, ¿verdad? Que estaba estudiando acerca del trigo y la cizaña. En aquellos tiempos, cuando había una finca de trigo y se sembraba, y usted tenía una riña con alguien, iban y le sembraban de maldad, le sembraban la semilla mala, la hierba mala. Pasa como, ¿verdad? A veces unos vecinos que si usted tiene problemas con un vecino y ese vecino le hace maldades, pasan muchas veces cosas así. Entonces, para ellos era normal escuchar esto, pero ellos no estaban entendiendo lo que era el ámbito espiritual, que el Señor estaba hablando de que esa cizaña y ese trigo estaban allí sembrados. Dios sembró el trigo bueno, la semilla buena, que es usted, que soy yo, aquí en este mundo. Estamos aquí sembrados, pero el enemigo también tiene su sistema y él viene pam, pam, pam y pone también su cizaña. Pero si nosotros podemos entender bien esa parábola, hermanos, como la dijo el Señor en su explicación, es clara, no es nada profundo. Están los hijos del reino, que somos nosotros, y están los hijos del enemigo. Por eso él le decía a aquellos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo están haciendo ustedes. Entonces, los hijos de Dios que somos nosotros no podemos estar haciendo obra del enemigo. No somos cizaña. Mira el hermano que está a su lado, dile, tú no eres cizaña. Tú no eres cizaña. No eres cizaña. Tú eres trigo. Entonces tienes que comportarte como trigo. Tienes que comportarte como trigo. Tienes que comportarte como trigo, no como cizaña, porque tú no eres cizaña. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros vayamos y estemos haciendo obras de cizaña cuando no lo somos. Si usted se va a la agricultura, le digo esto para que usted vaya también aprendiendo a buscar en la palabra. Usted tiene que saber qué es trigo, cómo crece, cómo se puede dañar. Aprende esas cosas para que entonces entendamos con más claridad qué nos está diciendo el Señor. Ellos entienden esto, lo que estaban escuchando, entienden lo que es la siembra del trigo y todo eso, y cómo se daña el trigo. Nosotros hoy en día no, lo único que sabemos del trigo es el pan que nos comemos, la pasta que nos comemos cada rato. O usted sabe, usted se ha ido a ver cómo es que se hace el trigo, cómo es que se forma, cómo se germina, cómo crece. Todas esas cosas es bueno saberlas, porque si nosotros somos trigo, la palabra de Dios nos está diciendo, váyanse al trigo, vean cómo crece, vean las cosas que necesita, la sustancia que necesita, porque cuando el enemigo planta en ese campo también, esa tierra, hermano, tiene sustancias que le pertenecen a usted y el enemigo se la está chupando. ¿Usted sabía que cuando usted siembra maleza,
en una planta que le va a dar fruto, usted pone una planta que le va a dar fruto y hay malezas alrededor, se está comiendo la sustancia que le pertenecen a usted para que usted dé un buen fruto. Porque hay personas que dan fruto y el fruto es medio flojo. No tiene la misma fuerza. Entonces eso es lo que hace el enemigo. Planta para robarte la sustancia que hay allí. En el mundo, miren, en el mundo hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero el enemigo quiere que usted apunte a las cosas malas, que tiene que ver con las pasiones de los ojos, las pasiones de todas pasiones desordenadas. Esas son cosas que el enemigo quisiera que usted se alimentara de eso, pero nosotros somos hijos de Dios, somos fruto del Señor y tenemos que tener, ¿verdad? Esa tierra tiene que estar bien pulida. Usted tiene que saber discernir las cosas que están en el mundo, las que no le pertenecen a usted. Porque el Señor lo dice claramente, allí está, en el mundo está la cizaña y está el trigo. Y si nosotros somos trigo, no tenemos que estar participando de las cosas de la cizaña. Porque eso nos va a dañar a nosotros. Y el fruto que podemos darle al Señor va a ser un fruto todo apaleado, todo dañado, con hongos. ¿Te ha visto frutas que vienen ya con los hongos? Sí, porque no se podeó. Por eso es que el Señor tiene que coger y podearnos a nosotros, limpiarnos, sacarnos toda la basura de alrededor para que esa cizaña, todas esas cosas que crecen alrededor de nosotros no nos den, no nos coman. No vengamos nosotros a tener fruto dañado para el Señor, porque al Señor no se le da nada malo. Al Señor se le tiene que dar cosas buenas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué les hablo de estas cosas? Primero porque el Señor me habló a mí, ¿verdad? Porque es necesario que la iglesia tenga entendimiento de estas cosas, ¿verdad? Es muy bueno decir gloria a Dios, aleluya, santo, pero cuando el Señor nos trae palabra de que tenemos que afirmarnos y tenemos que meditar, porque somos personas pensantes, Dios nos puso en la mente, ¿verdad? Nos puso su palabra y quiere que nuestra mente sea renovada. No podemos pensar igual. Y yo le digo esto a los jóvenes también, ¿verdad? Es muy importante que usted entienda, joven, que el mundo te va a querer sacar la sustancia. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Amén. Pero el mundo te va a querer sacar la sustancia para que el fruto que tú des no sea un fruto de 30, 60 y hasta 100 por uno. Amén. Aquí en esta parábola nosotros vemos cómo opera el enemigo. Cuando se durmieron fue que el enemigo hizo su hazaña. Ahí fue que él metió sus artimañas. Cuando se durmieron. Por eso es necesario nosotros estar velando y orando. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Porque ahí, al estar velando y orando, usted no va a estar pensando en cosas de tentación ni cosas de las tinieblas. ¿Verdad que no? Cuando usted ora, ¿usted está pensando en otra cosa o está orando? No, el Señor dice, velad y orad. Se está pendiente. Seamos sobrios, no ebrios, sobrios, sobrios. Una persona sobria está alerta, está siempre preparada, está siempre viendo, ¿verdad?, por dónde el enemigo te va a querer atacar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está con sus artimañas y está tratando de dañar lo que es de Dios. Amén. En Mateo 13:34 dice que todo eso Jesús le habló por parábolas a la gente y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré parábolas en mi boca. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas son cosas escondidas desde la fundación del mundo. Son cosas, usted a veces se quiere ir bien profundo en la palabra, lea parábola, son cosas bien profundas desde la fundación del mundo. Cuando el Señor la explica, Él le dice a sus discípulos, y esto me gusta de los discípulos, hermanos.
Las personas que quieren aprender saben que son ignorantes en algunas cosas. Sí, mientras tú pienses que lo sabes todo, tú no vas a aprender más de ahí, porque ya tú te lo sabes todo. Pero los discípulos no tenían temor de ir donde el Señor y decirlo, tú me puedes explicar esta, porque esta sí que no la entiendo para nada. Eran humildes. Una persona humilde hace eso. Aquí hay personas humildes. Aquí hay personas que, pastora, no lo miro para. Pastora, ¿usted me puede explicar esto? Eso es bueno. Eso quiere decir que no nos creemos que lo sabemos todo. Y a veces le digo, pongo a la persona en pausa y le digo, después te la explico, porque tal vez yo tampoco la sé. Y tengo que buscarla. Y eso me ayuda a mí a escudriñar las escrituras. Amén. Es importante. Entonces nosotros vemos que ellos fueron, ¿verdad? Y le dijeron, explícanoslos, porque no las sabemos. Y qué bueno que el Señor se las explicó, porque eso nos quedó a nosotros hoy. No nos quedamos, ¿verdad?, en el limbo. Dice, la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, que yo creo que estamos ya en los tiempos finales, ¿verdad? Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Miren, los segadores son los ángeles. Está hablando ya del final, del fin de todo. De manera que como arrancan la cizaña y se queman el fuego, así será el fin del siglo. Me da pena por las personas que lo escucharon y no tuvieron la explicación. Pero los discípulos sí la tuvieron. Y yo me imagino que más discípulos se fueron añadiendo cuando ya el Señor se fue, ascendió. Y quizás fueron de los discípulos, oye, ¿tú me puedes explicar esto? Porque no sé, ¿verdad? Porque el Señor no va a dejar a nadie en confusión. Los que se quedan confundidos son los que no quieren escuchar la verdad de la palabra del Señor. Cuando tú quieres escuchar la verdad de la palabra del Señor, tú vas a estar despierto, tú vas a estar escuchando, tú vas a estar tratando de ver qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso vemos, hermanos, la importancia de que en esta analogía de esta parábola de los últimos tiempos, era claro para ellos, ya para los discípulos fue claro. Ok, hay cizaña, hay trigo. Pónganlo en grupo de dos. Cizaña, trigo, hijos de Dios, hijos del diablo. Un solo mundo donde Dios nos puso a todos. ¿Qué quiere decir esto? Porque estamos todos mezclados. Quiere decir que donde Dios te sembró, tú estás, por ejemplo, Adriana, por ponerla por ejemplo, está en el sistema de educación. Ahí la sembró el Señor. Ahí ella tiene que dar fruto y allí hay mucha cizaña. Ahí hay muchos hijos que no son del Señor. Donde quiera que usted esté, escuche bien, pueblo de Dios, hijos de Dios, donde quiera que nosotros estemos, por más hostil que sea el lugar, por más malo, por más cizaña que haya, aunque usted sea la única semilla de trigo que esté ahí buena, escuche, aunque usted sea la única semilla de trigo que esté ahí buena y las demás sean cizaña, usted tiene la potestad en el nombre de Jesús para influenciar a todos esos que están ahí. Usted no lo está creyendo, usted puede influenciar a todos esos que están ahí porque usted es una buena semilla. Y eso es importante porque nosotros todos éramos cizañas. ¿O no? Yo, hermana, yo nunca he sido cizaña. Éramos enemigos de Dios. ¿No lo dice la palabra? Nosotros éramos todos enemigos de Dios. Y por medio, vamos aquí a Romanos. Esa no te la di, esa cita, pero yo lo voy a leer porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. El pastor estaba ahí leyendo en Romanos 5, pero hay otro en Romanos. Vamos a ver, 5. Era 5, más Dios, 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De ese último tiempo. De ese tiempo donde el Señor va a decir, ok, ahora son a los ángeles, vayan, recojan toda la manada de cizaña, átenla y tiren en el fuego, pero a mis hijos en mi granero. Ay, yo no sé si usted es hijo, pero yo soy hija y yo me gozo con eso. No es en cualquier lugar que nos van a lanzar. No. A nosotros nos van a coger y nos van a poner el granero del Señor. Porque si siendo enemigos, escuche, todos éramos enemigos de Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? ¿Y por qué nosotros predicamos el evangelio? Porque hay cizaña que puede ser reconciliada. O por éramos hijos del diablo. Y Dios nos trasladó a su reino. Entonces, podemos ser reconciliados. Pero algo que Dios le dijo a Jeremías, conviértese ellos a ti y no tú a ellos, porque yo siendo hijo me puedo convertir al otro lado también. Por eso tenemos que estar firmes en el Señor. Saber quién es el Señor, saber la salvación que Él nos dio. Porque cuando usted viene a ver, el diablo nos jala para el otro lado y nos fuimos por ahí. No, hermanos, en el nombre de Jesús le digo, usted es hijo de Dios, manténgase firme, constante en el Señor, orando en todo tiempo, buscando del Señor, aleluya. No se deje jalar para el otro lado. Esa es una palabra para alguien aquí que está en dos pensamientos, ¿sigo o no sigo? ¿Sigo al Señor o no lo sigo? Escucha. Ya estamos en el tiempo final y el Señor nos está llamando, hermanos, a que afirmemos nuestros pies y nos afirmemos en el Señor. Aquí sigo leyendo, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no hay otra manera de nosotros poder ser hijos de Dios, sino a través del sacrificio de Cristo. No hay otra forma. Hay personas que son muy buenas. Yo le he dicho en el pasado, yo pensaba que yo no necesitaba a Cristo. Bueno, yo decía sí, yo soy cristiana, pero yo pensaba que porque yo era buena, yo me podía ir al cielo. Y eso no es así. Es solamente por los méritos de Cristo. No hay otra forma. No se deje engañar, es una artimaña del enemigo. Hacerle pensar a usted que usted puede ir al cielo sin tener que pasar por lo que Cristo hizo por usted. No hay otra forma. Amén. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Yo era cizaña, Rosana Medina, y Cristo por medio de Cristo me hizo trigo. Y mire, les exhorto a que se vaya a ver cómo es que el trigo crece y todo eso, y usted se va a ir dando cuenta por qué usted tiene tanta lucha. Quizá esto sea parte 2, este mensaje, y podamos explicarlo a todos. Pero es necesario eso, hermanos. Nosotros antes éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados en Cristo y ahora somos trigo. Eso es algo que usted tiene que saberlo bien claro. Y si usted está aquí en esta hora y usted no sabe lo que usted es, hoy es el día donde Dios te está llamando y te está diciendo, mira, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Del corazón mana todas las cosas. Y el Señor te está diciendo, dame tu corazón. Tú no eres cizaña, tú eres trigo. Tú eres trigo. Y el trigo sirve para muchas cosas. Una de las semillas más usadas en el mundo es el trigo. Oh, el Señor no cogió cualquier otro fruto para decir lo que nosotros somos. Escogió eso, hermano, porque le digo, en todos los países se come pan. Y el pan viene del trigo. Tiene sus diferentes ramificaciones, pero de ahí es que viene. Pasta. ¿Quién no come pasta aquí?
¿Ah? Levante la mano los que no comen pasta. Miren, nadie no come pasta, hermano. No. Dice que engorda. ¿Por qué engorda? No, olvídese de eso. Una vez al año no hace daño. Es importante, hermanos. Y hay características en el trigo. ¿Sabe por qué el Señor en su sabiduría no le permitió a esos hombres cuando vinieron, lo arrancamos? Porque nosotros a veces queremos coger las cosas en nuestras manos que no nos corresponden. Queremos buscar aquel. No nos corresponde. Al final se va a saber quién es quién. Al final se va a saber. ¿Sabe cómo? La particularidad del trigo es que, ¿verdad? Usted ven estas piececitas así. Ahí se va haciendo el fruto en esas. Y en la cizaña se parece mucho. Pero no tiene nada. Tiene una cosa tóxica adentro, que si usted se la come, se puede hasta envenenar. Dicen que los animales cuando comen cizañas, le dan unos temblores, unas cosas, porque tiene tóxico adentro, un tóxico negro. Mire eso. Pero el trigo se va llenando, estas baquetitas se van llenando de la sustancia, ¿verdad?, de su grano. Y cuando ya el tiempo es verde en sí, pero ya cuando es el tiempo de irlo a buscar, se pone de este color. Y si lleva mucho fruto, si ese fruto está bien heavy duty, de que comió mucho de la tierra, ¿verdad? Y tuvo todos sus alrededores el aire y todo lo que necesitaba, el agua, eso se llena tanto que se pone muy pesado, entonces se inclina. Pero vamos a decir que sea la cizaña. La cizaña, como no tiene nada dentro, se queda paradita. Porque no tiene nada que lo jale para abajo, porque está vacía. Hermanos, por eso el Señor en su sabiduría dijo, déjalo que crezcan juntos. Porque es que si tú vienes, le dice el Señor, ¿verdad? Yo aquí en dominicano, es que si tú vienes y arrancas, vas a arrancar la cizaña también, el trigo también con la cizaña. Porque quién sabe cómo están las raíces ahí metidas, todas mezcladas. Pero si tú arrancas, si tú esperas hasta el final, ahí va a ser más fácil. Porque la cizaña se va a quedar parada y el trigo verdadero va a humillarse ante la presencia de su Dios. Vamos a estar humillados en la presencia de Dios. Y la cizaña, característica de las personas con la cabeza muy en alto, no saben que lo van a agarrar más rápido. Cuando la agarren los ángeles, más rápido. Es el tiempo de convertirnos a Dios. Este es el tiempo, y le digo a los que están en las redes sociales, este es el tiempo de entender que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La cizaña tiene la oportunidad de arrepentirse. Eso es algo glorioso. Porque quiere decir, como dice la palabra del Señor, que tú tienes que nacer de nuevo. Porque no es verdad que la sustancia de la cizaña se va a mezclar con el trigo. No. Hay un nuevo nacimiento que Dios le da la oportunidad al ser humano de convertirse de sus malos caminos y de venir al reino de Cristo, al reino de la luz. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que salir a predicar donde quiera que Dios nos plantó, sea en la escuela, sea en el trabajo. Hay trabajos, ¿verdad?, que son bien hostiles. Y uno dice, ¿verdad? Yo no quiero trabajar ahí por esto y esto. No, quédese ahí si Dios lo plantó ahí. Algo Dios quiere hacer para que esa gente se convierta, viéndolo a usted, haciendo lo correcto. No robando, ¿verdad?, en el trabajo, ni haciendo cosas así, porque la cizaña está pendiente de eso.
a ver si el trigo verdaderamente es trigo. Pero donde Dios te plantó, donde Él te lleva, tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios y que tú llevas la semilla incorruptible de Cristo dentro de ti, que es la palabra de Dios, y tú influenciar a todos a tu alrededor. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Amén. Dios me los bendiga a todos. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno es Dios. Póngase de pie en este momento. ¿Pudieron entender? Claramente, ¿verdad? No fue nada profundo, pero fue lo que Dios quiso traer hoy para nosotros, para que estemos apercibidos, para que cuando nos vayamos de aquí, hermanos, estemos claros en nuestro corazón de lo que nosotros somos. Si hay alguna vida aquí que se sabe en su corazón que es un hijo de Dios, pero el diablo le está dañando la sustancia, tomando los minerales que te corresponden a ti en ese campo llamado mundo, donde hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. El Señor te está llamando, porque hoy es el día de salvación. Hoy. A veces decimos, lo vamos a dejar para mañana. No, el Señor te dice, hoy es el día de salvación. Hoy es que te quiero salvar. Hoy es que quiero que tu corazón sea mío, te dice el Señor. Esto no es un juego. No jugamos a la iglesia. No venimos aquí para aparentar. No. La iglesia de Cristo es una iglesia santa. Es una iglesia que tiene que estar sin mancha, sin arruga, porque ya Cristo viene pronto. Y una de las artimañas del enemigo es hacerte pensar que tú puedes estar en la iglesia y puedes estar con Él también. Y eso no se puede. O estás con Dios o estás con el diablo. Así de claro. Así de claro. Clarito. No hay que añadirle nada. O eres o no eres. El Señor está llamando. Voy a hacer este llamado en el nombre de Jesús. Cualquier vida que necesita esa reconciliación. Todos éramos enemigos de Dios y hemos sido reconciliados a través de la sangre de Cristo. Si tú necesitas reconciliarte con Dios, que hoy sea el día, joven, que hoy sea el día, que hoy sea el día. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Tú no sabes si mañana va a existir, si vas a estar aquí mañana. Esa es obra de las tinieblas cuando el enemigo empieza a decir, no, mañana lo hace. No, tú estás joven todavía. Esa es artimaña del enemigo. El Señor quiere que le dé tu juventud al Señor. Toda tu juventud se la dé a Él. Tus fuerzas, tus habilidades, dásela al Señor. Él te llama hoy. Ven a Cristo, ven a Cristo. Él te está llamando hoy. Oh, ven a Él. Cristo te llama. Oh, Él te llama. Él quiere hacerte su hijo, su hija. Este es el tiempo, aleluya, aleluya, aleluya. No sé si nos vamos a despedir de las redes sociales, amén. Nos despedimos de las redes sociales. Alguna vida que esté ahí escuchando esta palabra y que necesite al Señor Jesucristo, abre tu corazón, dile, Señor Jesús, ven a mi vida, perdóname de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu, Señor. Te necesito, Dios. Ayúdame a caminar, a seguir adelante.
Quiero ser, Señor, siempre llamado hijo tuyo. Hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.